bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento. Nos encontramos en estos momentos aquí en Cuernavaca, Morelos, con el diputado Luis Miguel Ramírez Romero. Él es integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología y bueno, pues quien estuvo muy cerca de las negociaciones del presupuesto y de muchos otros proyectos. Gracias por estar con nosotros aquí, Luis Miguel. Luis Miguel, si nos puedes decir cómo ves el asunto de la ciencia, la tecnología y la innovación para el país desde la Cámara de Diputados. Bueno, mira, realmente hay un interés muy fuerte por parte de la comisión en la que soy secretario y participo con el presidente Benjamín Félix. Nos ha generado una conciencia común la necesidad de que México se tiene que subir a este tren de la ciencia y tecnología, en donde en sus primeros vagones ya va muy rápido y adelantado para otros países, y en sus últimos vagones estamos nosotros como agarrándonos un poco del tubo para no dejarnos. Y no queremos que sea así, queremos verdaderamente subirnos y caminar muchos vagones, llegar hasta la punta del tren y ponernos a la cabeza de esta área importantísima para nuestro país. Hay 4 áreas que en lo particular estamos impulsando, pero sí vemos que de parte de los miembros de Ciencia y Tecnología hay un interés muy profundo en la exposición de estos temas, particularmente lo que es la innovación en la seguridad alimentaria, un tema de surfactantes que son digamos así, sustancias extraídas desde las plantas, que es totalmente sustentable, pero a través de la nanotecnología pueden servir para mejor producir o maximizar la producción de los yacimientos petrolíferos. Está la fotosíntesis artificial, que aquí ya se conoce en este programa, y está también la exploración de tierras raras y ver en estos metales con propiedades magnéticas que el país pueda ser uno de los principales productores de estas tierras raras, estos metales, que hoy por hoy tenemos 1 gramo en cada celular que usamos, que los televidentes están usando, tiene 1 gramo de tierras raras, y una de las cosas más importantes que hay ahí, hoy China acapara el 95% de este tipo de materiales, no solamente en su extracción, ellos están dedicando a comprar minas en África, incluso en América están comprando minas porque quieren acaparar el 100% del mercado, ya tienen el 95%, incluso a Brasil y a Estados Unidos ya no se los venden, digamos, en material en bruto, se los venden procesado, de tal manera que se están quedando no solamente con la expropiación, sino también con el procesamiento. México puede competir contra esa potencia porque estas tierras raras, estos materiales preciosos, por decirlo de alguna manera, se encuentran en las faldas de donde hubo o hay volcanes. Y México es rico en su eje volcánico que corre por todo el centro del país, y podríamos estamos convencidos de ello, de ahí una industria nacional parecida o competitiva con el mismo petróleo. Si le invertimos a su exploración, a su reconocimiento y a su procesamiento rápidamente. Con este tipo de proyectos podemos, como yo te decía, usando esta analogía, treparnos ¿cómo se llama? A este tren del conocimiento, este tren de ciencia y tecnología, e ir adelante. Otra área que te comentaba es el asunto de la innovación en la seguridad alimentaria, en donde es aquí en México, donde es uno de los países más ricos en la diversidad que hay de semillas y que se aportan incluso al mundo. El problema es que no se ha permitido legalmente la manipulación genética de las semillas para que soporte, por ejemplo, entre otras cosas, el estrés hídrico, que con estas sequías que se han venido generando por el cambio climático, se han venido perdiendo cosechas de diferente avena, por ejemplo, forrajera, o de maíz, se han venido perdiendo, ¿no? De tal manera de que sí creemos, estamos seguros, de que si abrimos los espacios para la discusión de la aplicación de la ciencia y tecnología en estas áreas, podríamos hacer al país autosuficiente en su consumo y con excedentes para exportar a otros países, y nuevamente nos pondríamos a la cabeza es decir, tenemos áreas de oportunidades maravillosas que si como diputados, yo creo que la Cámara de Diputados va por esa vía, y veo que también el Ejecutivo de repente da avisos de que sí, de repente no, y ahorita explicamos en lo del presupuesto por qué. De repente vemos que sí tiene esas ganas de querer
incorporarse a este vagón de la ciencia y de la tecnología. ¿Cómo poder lograr justamente esa parte de la I+D, de la investigación más desarrollo y por lo tanto en hacer los proyectos viables para la vida, pero para la vida inmediata? Mira, yo creo que, por ejemplo, Morelos es un ejemplo de ese interés y de ese puente que se tiene que crear. Tenemos por un lado problemas que se pueden resolver con la aplicación de ciencia y tecnología, con una visión científica del problema y su resolución. Por otro lado tenemos, por ejemplo, en Morelos un espacio para poder desarrollarlo, tenemos un parque tecnológico, tenemos el capital humano, tenemos el mayor número de investigadores per cápita que tenemos en el país. ¿Más que la Ciudad de México? Casi, digamos, en razón de población, investigadores proporción? más. En proporción más. Ah. Sí, digo, tal vez no en cantidad, por supuesto, Sí, claro. pero sí en proporción más. Por los institutos que también aquí ya tenemos, el de la tecnología del agua, el Instituto de Salud, etc. Tenemos muchos institutos de la UNAM, extensiones universitarias, tenemos muchos institutos. ¿Qué es lo que hacía falta? Bueno, una Secretaría de Ciencia y Tecnología que junte todos estos elementos al parque tecnológico para que les dé el cauce y los lleve a lo que se puede decir la pertinencia en materia de ciencia y tecnología, ¿no? ¿Aquí ya la hay? Aquí ya hay una secretaría. Aquí ya hay una secretaría que obviamente está dando sus primeros pasos, ¿no? Está gateando apenas en el intento. Ahí en ese sentido, personajes como el doctor Lorenzo Martínez, afortunadamente ayuda porque va avanzando, va por delante en este trabajo. Y bueno, lo que aquí necesitamos, como tú bien dices, es crear esos puentes, esos mecanismos, esos consejos de pertinencia para que podamos ver, bueno, por ejemplo, aquí en Morelos, cuál es el problema que tenemos que resolver en materia de ciencia y tecnología más importante, o cuál es el área que podemos desarrollar desde el punto de vista de ciencia y tecnología y aplicarnos en ese sentido, ¿no? Porque si no, el abanico es tan grande, podemos dispersar lo poco que tenemos, que es el recurso tanto humano como económico, ¿no? Entonces sí tenemos que, así como que ver muy claramente cuál es el problema. Si tenemos personas que lo pueden, científicos pues que lo pueden desarrollar y trabajar y ahí encauzar económicamente el esfuerzo y abrir las puertas legales al respecto. Hablando, por ejemplo, de tierras raras, ¿no? No hay legislación al respecto. No existe. No existe. De bueno, hecho, ni siquiera sabíamos que teníamos tierras raras. Tenemos tierras raras. Se dice, por ejemplo, porque tengo amigos diputados que tienen minas, que ya existen empresas canadienses, el otro 5% que te decía, el 95% tiene China, el otro 5% tiene Canadá, bueno, ya hay empresas canadienses que están comprando minas aquí en México y dicen que están extrayendo tierra. No dicen qué es, pero están extrayendo tierra. O sea, no por nada compran la tierra. Claro, suponemos que hay material de ese tipo, claro, pero no hay una legislación que se los prohíba o que lo regule, por ejemplo. O en la frontera, que se pasa mucha tierra del otro lado. Puede ser tierra, ¿no? Puede ser grava, arena, ¿no? Puede ser arena, ¿no? O puede ser tierras raras valiosas. Tierras raras valiosas y que se están yendo del subsuelo, que es de los mexicanos, para el aprovechamiento de otros países. Pero nadie dice nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues primero tener el interés, poner ojo en el asunto y encauzar todo eso. Nos ofrecemos desde la Comisión de Ciencia y Tecnología como ese puente, como uno de esos puentes que tienen que crear para ir articulando esa problemática. ¿Qué es lo que nos ayuda en este caso? Nuestra representación social. Que desde un científico, un ciudadano, un minero, un agricultor para sacarnos a nosotros decirnos, tengo este problema. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo nos puedes ayudar? Y entonces lo canalizamos hacemos ese puente a un instituto de ciencias genómicas o un instituto de desarrollo del maíz, etcétera, y empezar a generar la vista hacia ese problema específico. Una pregunta, por ejemplo, tú después de que fuiste elegido como representante federal, vienes todavía a hacer trabajo aquí a Morelos, ¿no? Trabajo comunitario de estos que le llaman, ¿no? ¿Tú le dices a la gente cosas de ciencia y tecnología en tu discurso, en tus plataformas, en lo que tú haces? ¿Le explicas? Sí, trato de bajárselo, digamos, a los términos que ellos lo puedan entender. Y ha habido muy buena aceptación. Pero también hay que reconocer que está fuera de su interés de la persona. Claro, porque ¿no? hace falta difusión. Porque hace falta difusión y porque tal vez la gente hoy está pensando en el día a día, ¿no? Claro. Porque el problema vecinal hoy puede estar en inseguridad o puede estar en la falta de servicios públicos, ¿no?
Entonces, también hay que resolver eso, no podemos sustraernos a esa obligación o esa responsabilidad, pero no podemos perdernos en esa coyuntura, en ese día a día. Atendemos nuestra representación social, tenemos nuestra casa de gestión para atender ese tipo de situaciones o de impulso a microempresas, lo que sea, pero no dejamos de atender este tipo de cosas que son importantes para el país, porque una vez que se desarrollen serán fuentes de empleo, fuentes de divisas, fuentes de bonos de carbono, por ejemplo, con la fotosíntesis artificial, para todo el mundo, y va a ayudar a esa persona que hoy está ayudando con algo poquito, pero también va a ayudar a la comunidad científica, por ejemplo. No podemos distraernos en una sola cosa. Ahora, desde el Congreso, volviendo al tema, ¿cómo se ve esta parte de la ciencia y la tecnología en cuanto a política pública, en cuanto a que deba ser una política de Estado, volviendo al tema del presupuesto y todo esto? Mira, este es un tema muy interesante. Cuando llegamos al presupuesto, a la visión del presupuesto, nos enteramos de que, como venía del Ejecutivo, en un articulado particular, decía que los excedentes del petróleo que normalmente se iban para ciencia y tecnología, por 5,000 millones de pesos, se iban a ir a atender otras tareas del presupuesto. Esto nunca se había dado en ningún presupuesto anteriormente, es decir, había una desviación de lo que normalmente iba para ciencia y tecnología. Hubo ahí, como podrás entender, una lucha, una grilla, por decirlo así, y logramos que finalmente el PRI se diera y se reconociera que esos excedentes, al menos en esa cantidad, tenían que irse para ciencia y tecnología. Eso puede ser algo sencillo, sin importancia, pero no lo es en realidad, porque pues una política pública no tiene gran impulso si no está sustentada por recursos económicos, ¿no? Claro. Entonces, si decimos que queremos el 1% dentro de 6 años, como lo dice el presidente Peña Nieto, pues desde hoy se le tiene que dar un impulso muy fuerte a eso. Claro. Desde un principio no hubo esa intención. Lo hubo por un lado, porque sí aumentó probablemente 5,000 millones, pero hacían falta para este año 11,000 millones más, para llegar a la meta de los 15,000 millones porcentual de este año. Porque si no, el salto de presupuesto para el próximo año tendrá que ser superior. ¿Y esos 11,000 millones se consiguieron? No se consiguieron, pero si hubiesen perdido más. ¿Sí me explico? O sea, esos 5,000 millones que hubiesen podido completar o que hubiesen podido acercar ese trecho, se hubiesen perdido. Entonces dijimos, no, si hay excedentes, porque es algo que no sabemos si al final del año lo sabrá, pero si hay excedentes, que se queden para acá para ir reduciendo la brecha de aportación, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas se dan en las discusiones ahí en la mesa del presupuesto. ¿Y por qué esa parte? ¿Por qué no crees que, entiendo que, bueno, estos temas no estaban en su plataforma de campaña necesariamente, ¿no? Más estaban en los otros partidos. Pero ¿por qué no querer dar ese paso? ¿Por qué no quererle abrirle la puerta al presupuesto a la ciencia y la tecnología? ¿Por qué no querer hacer una secretaría de ciencia y tecnología? ¿Por qué? Mira, tendremos que meternos al terreno de la especulación. Al final son conjeturas personales. Pero yo creo que hay una falta de conciencia en términos generales, de cultura incluso entre las burbujas burocráticas de nuestro país, porque hay tantos problemas en el país que la ciencia y la tecnología puede ser sacrificable en pos de resolver un problema tan importante como la seguridad o el subsidio para repoblar el hato ganadero que se perdió el año pasado, o no sé, hay tantos problemas que tenemos enfrente, y cuando alguien dice, oye, sube la ciencia y tecnología, dicen, espérame tantito, ¿no? Pero bueno, si nos están acabando los recursos, se están, como dices, llegan otras empresas extranjeras y explotan y no sabemos ni lo que tenemos. Es esa falta de visión. Exacto. Entonces, como hay una falta de visión y una falta de cultura y una falta de seguridad o conocimiento de que la ciencia y tecnología puede precisamente ayudar a resolver y que deja ver tantas urgencias, pero no la hay ese conocimiento, es que no hay esa importancia a eso. O sea, yo creo que cuando se empiezan a dar los primeros golpes, por decirlo así, de espectaculares en torno a cómo desde una situación, una investigación mínima, por decirlo así, materia de tecnología aplicada al campo, por ejemplo, se generó. Entonces, o a la alimentación. O a la alimentación. Entonces van a decir, sí sirve para resolver y con eso nos ahorramos más. Entonces hay que invertirlo. Yo creo que es ese tipo de cosas que hoy tenemos que darle un fuerte impulso, aunque muchos no crean en eso. Entonces hay que darle un fuerte impulso a quienes sí lo vemos y sí estamos conscientes de ello, porque el día de mañana ya lo verán. Claro, y si hicieras, por ejemplo, ciencia y tecnología e innovación en la alimentación, no tendrías que ser cruzadas por el hambre. Por ejemplo, ¿no?
con eso podríamos resolver la cruzada por el hambre. Exactamente. ¿No? O sea, en lugar de estar yendo casa por casa a ofrecer alimento, bueno, ¿por qué no mejor hacemos que se produzca regionalmente por país de acuerdo al cambio climático que hoy tenemos? Algún tipo de producción y decir, bueno, esta zona ahora va a producir papaya, ese jitomate, con rotación de cultivo, como quieras, pero podemos distribuir al país, como por ejemplo Estados Unidos lo hace, ¿no? Tiene una región para ajo, etcétera, etcétera, o sea, ahí tiene sus regiones y dividimos el país regional. No es algo fácil, No. es una falta de cultura, pero finalmente... Pero si no empezamos... si no empezamos, y segunda, los recursos se están acabando. Eso. Entonces al rato, por ejemplo, toda la zona que hoy es altamente productora de ganado y de leche, se les van a morir las reses. Ya se les murieron este año que pasó. Este año se van a enfrentar posiblemente a lo mismo. Entonces si no hacemos un cambio de estrategia a nivel nacional y les metemos en su cultura que tienen que cambiar sus zonas de producción a otras zonas del país, se les van a morir. Sí, y ya me platican, por ejemplo, municipios del país que eran ricos en agua, por ejemplo, que tienen manantiales, no necesariamente se las están secando, sino que ya es tanta la población que les están disminuyendo, racionando el agua, cuando en esos lugares antes, bueno, el agua sobraba. Sí. ¿Y por qué? Porque no se ha hecho una manera de hacer una estructura, una infraestructura, bueno, que sí permita repartir agua a otros municipios, pero pues de alguna manera cuidarla, ¿no? La luz, por ejemplo. Hay regiones del país donde se tienen, por ejemplo, Morelos, que meter o que introducir plantas de ciclo combinado de gas natural. Bueno, está bien, qué bueno, porque le va a dar suficiencia eléctrica a la región, al estado. Pero si hubiésemos hace 10 años empezado con los paneles fotovoltaicos, paneles solares, tal vez no lo hubiésemos necesitado. Exactamente. ¿Sí? Entonces, es una cuestión, como decía, de cultura, de que tienes que comenzar ya. Oye, pero ya pasó mucho tiempo, como sea, hay que comenzar ya ahorita a darle a conocer a la gente, a los políticos incluso, que en la ciencia y tecnología y en la innovación puede estar la respuesta a muchos de los problemas que hoy se ven muy difíciles de resolver. La maximización, como decías, por ejemplo, del agua a través de procesos tecnológicos o incluso la captación y almacenamiento y conservación de agua. Tenemos un proyecto al respecto, quiero decirte, desde ciencia y tecnología, el agua sucia que está siendo procesada y se hace potable. El agua, digamos que es de desecho, ya hay. La ciencia y tecnología puede resolver ese problema, lavarla y volverla a reutilizar como agua potable, y tal vez hasta más pura que la que como inicialmente llegó. O sea, sí se puede resolver en lugar de escarbar más, ¿no? O de quebrarnos las manos porque ya no alcanza el agua. Claro. Así se puede, pero como no lo ven, es como un tesoro que no se conoce, ¿no? Hasta que no brilla un poco, entonces atraerá la vista, ¿no? Pues ojalá no sea demasiado tarde. Siguiendo con esto, dos preguntas más. Una, ¿cómo se ven las cosas en estos 3 años que te van a tocar a ti, ¿no? Porque diputados son 3 años de este sexenio, ¿cómo se ven las cosas en ciencia y tecnología para ir, por lo menos, pues construyendo lo poco o mucho que se logre? Mira, yo creo que sí hay voluntad del gobierno en el discurso y así como fugazmente en este tipo de expresiones, en los hechos. Yo creo que vemos con buenos ojos la llegada del nuevo director de CONACYT. Me parece que es una persona brillante, que viene abierta y deseosa de darle impulso a la innovación en este país. Yo creo que hay buenas expectativas. Como todo, si no, tú lo dices hace rato, si no se hace algo ya ahorita, no se empiezan a dar ya las primeras muestras, puede desencantar, puede desilusionar. Y eso puede ser negativo para el país. Entonces yo creo que ahorita hay buenas expectativas. El presidente se le ve, al menos en el discurso, con ganas de poder hacer algo por el país. Platicamos con el subsecretario de Egresos, le explicamos, por ejemplo, estos 4 proyectos que te acabo de mencionar, mostró mucho interés, tomó nota, dijo que sí se iban a apoyar. Esperaremos al desarrollo del año para ver si es cierto. Es decir, es promisorio. Es promisorio. Pero todavía hay que ver. Habrá que ver este año. Hay que ver. Bueno, y por último, estamos pues aquí en lo que ha sido la inauguración de este convenio de colaboración con este instituto Tyndall. ¿Cómo ves el asunto de los parques científicos? ¿Necesita México más parques científicos? ¿Cómo ves este tipo de cosas con la investigación y el desarrollo?
Mira, a mí me parece extraordinaria y atinada por el momento histórico que acabamos de platicar, ¿no? El hecho de que este instituto tenga interés y haya quien lo haya vinculado con la UAM, en este caso, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que se generen estos cursos de nanotecnología. Estos tres proyectos que te acabo de mencionar no podrían ser realizados si no hubiese un desarrollo científico de nanotecnología, o sea, se requiere necesariamente, funcionan a base de nanotecnología. Entonces, el hecho de que se difunda cada vez más, se amplíe hacia otras áreas, es extraordinario. La vinculación con los parques tecnológicos, desde mi punto de vista, tiene que ser no por moda, sino por necesidad regional. Sí debe de haber parque tecnológico que responda, digamos así, que sea el búnker científico que responda y tecnológico que responda a las necesidades de la región. Yo no me veo, por ejemplo, yo no veo que ese parque tecnológico responda a las necesidades nanotecnológicas que puede tener Veracruz, ¿no? Yo creo que tiene que responder a lo que hay aquí en la región. Estos tres proyectos pueden ser. No sé si todos los estados debieran tenerlo, pero lo que sí creo es que en la medida en que se difunda esta plataforma como puente para desarrollar, es muy costosa, hay que reconocerlo. ¿Los parques científicos? Sí, el gobierno pasado hizo una inversión muy fuerte en ese sentido, pero bueno, yo creo que ha valido la pena, ha sido reconocido por este gobernador actual, que fue una decisión acertada, en particular en el estado de Morelos, por la cantidad de investigadores que te comentaba, ¿no? Aprovechar los recursos humanos. Aprovechar los recursos humanos que tenemos, que para el caso del conocimiento es lo más importante. ¿Algo más, Luis Miguel? No, pues muy agradecido porque existan este tipo de programas que difundan la importancia de la tecnología, que es lo que necesitamos. Gracias.